El Señor Jesucristo se encontraba en su segundo año de ministerio, conocido como el año de popularidad o el año de ministerio en Galilea. Nadie oró más que él. En muchas iglesias cristianas oran por lo que es más importante, por las almas perdidas. En muchas iglesias esta petición se deja para el último porque se considera la más importante: orar por los perdidos, por los que no han conocido al Señor. Y el Señor oraba y enseñaba a sus apóstoles, pero Él siempre salió a buscar al perdido donde se encontraba la necesidad. En todo el mundo, desde que Eva y Adán pecaron, siempre ha habido necesidad. En cualquier esquina que se pare una persona hablando del Evangelio, ahí va a haber necesidad de que la gente conozca al Señor. Y el Señor, ya habiendo orado, muchas veces en ayuno, salía a los lugares donde estaba la gente necesitada. En todas las ciudades hay barrios, hay colonias donde impera la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo. Eso no se ha acabado. Pero cuando alguien va y les predica hasta ese lugar, mucha gente dice: oye, qué valiente, que no tiene miedo. El Señor salió a determinado lugar y ahí había mucha necesidad. Llegó el Señor, la gente estaba ahí, haga de cuenta una plaza pública. Y cuando los que estaban ahí vieron que llegó el Señor, se empezaron a acercar para pedir comida, no, para oír, para escuchar palabra de Dios. Muchas partes hay gente que busca el alimento, la ropa, y está bien, pero ellos se acercaron a escuchar al Señor Jesucristo. Había dos grupos que destacaban. Primeramente, los publicanos. Los publicanos eran personas, hombres israelitas, que el Imperio Romano los había puesto para que le cobraran impuestos o tributos al pueblo de Israel. Y ese dinero no era para Israel, era para el Imperio Romano. Eran los más odiados. La gente de Israel les puso un apodo, los piojos, porque cuando los piojos pican en la cabeza, chupan sangre. Así les pusieron. Y el otro grupo les llamaban pecadores. Con nosotros, en la actualidad, cuando se le pregunta a un cristiano qué es un pecador o quién es un pecador, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Pero en la cultura, en los tiempos del Señor Jesucristo, un pecador era la persona más pobre de los parias de la sociedad en Israel. Mucha necesidad. Entonces esos eran los dos grupos que destacaban: los más odiados y los más pobres. El Señor esperó a que fueran a Él, no. Él fue a donde estaban ellos. Ese es el ejemplo que el Señor nos puso. Recuerde lo que dice el Señor, Juan 13:15: ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si a un cristiano
no siente amor, no siente nada por las almas perdidas. Habla y habla y habla, sí, pero pues no le habla a nadie. No comparte el evangelio, no comparte su palabra, ni da testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Pues algo está mal. Y eso es no compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Ahí llegó el Señor y ahí estaba, dispuesto a predicarles. Esta gente tiene hambre de la palabra de Dios. Quiere escuchar el mensaje de salvación. Y ahí está el Señor para eso. Así, enfrente estaban otros dos grupos. Gracias, hermano. Para ellos, el Señor era su enemigo. Para el Señor, ellos no eran sus enemigos. Eran personas que necesitaban limpieza de sus pecados y salvación de su alma. A eso vino el Señor. Donde quiera que él iba, lo perseguían, lo seguían para destacar sus errores. Siempre fue así. Eran los fariseos personas muy religiosas. Dios nos ha ido enseñando, hemos ido aprendiendo que el Señor no nos llamó a ser religiosos. Hay un coro que dice: religión la tiene mucha gente, salvación es algo que se siente o es algo diferente. Tienen religión pero no tienen salvación. Ellos practicaban el ascetismo, 400 mandamientos de hombres por encima de la palabra del Señor. Y los escribas, escribanos, intérpretes de la ley o doctores de la ley. Ahí estaban estos dos grupos. Y no soportan lo que el Señor está haciendo, sino que empiezan a murmurar. Murmurar quiere decir, emitir crítica destructiva. Nunca les agradaba algo del Señor. Todo les desagradaba. Y el Señor lo sabía. Y empezaron a hablar mal de Él y dijeron, así despóticamente. Es muy feo, hermano, cuando un ser humano se expresa de otro y dice, pregúntale a este o pregúntale a esta, dile a ese o dile a esa. Bueno, la gente se enoja y dice, pero espérame, este, como tú dices, tiene su nombre. Y le decían al Señor así, no le decían Señor, Mesías, no. Este se junta con los publicanos y come con los pecadores. Ellos por nada harían esto. Decían que por el grado de rabí, de maestro, el Señor no se debería de rebajar a esas alturas. Pero eso vino el Señor. Y el Señor está contento haciendo la obra. Gracias a Dios hay muchas iglesias, porque donde quiera hay sierras, donde quiera hay necesidad, aunque no sea en una sierra. Todos sabemos del sur de Nuevo León, de Mier y Noriega, de Doctor Arroyo, de Zaragoza, de todos estos municipios. Hay muchísima necesidad sin salir de nuestro estado. Y cuando la gente va a llevar, va a repartir. Y cuando está a esta gente hasta le brilla los ojos. ¿Por qué? Porque va a tener una chamarra, va a tener un cobertor. Pues esta gente con esta necesidad está esperando que el Señor les hable. La gente que está ahí con él le sugieren, ¿qué te parece, Señor, si antes de que nos prediques
compartes los alimentos con nosotros. Trajimos esto. Hay cuenta aquí, ¿verdad? Pues la gente que tiene menos recursos, sí le gustan los frijoles, hermano. Sí les gusta el huevo también. Mucha gente ya no. Y es cierto. Sí, pues lo que traían se lo compartieron. Y a los escribas y a los fariseos les disgustó que comiera con ellos. Cuando, si a usted le ha tocado ir a ministrar a un tutelar de menores, a un penal, a un cerezo, a lugares donde hay tanta necesidad, usted se da cuenta de esto. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Dice, claro que sí. Algunos de ellos quizás como indigentes no se bañarían, no tenían casa, vivían en la calle, pero el Señor no les decía, se pueden hacer para allá porque pues ustedes andan sudados y no se han bañado y yo ando limpio. No, todo lo contrario. Ahí está compartiendo los alimentos con ellos. Ya le dije, eso enojaba a los fariseos y a los escribas. Pero como del Señor emana toda la sabiduría, de Él aprendemos. Él no se puso a contender, a pleitear con ellos. No les dijo, si me quieren decir algo, aquí estoy. Si me quieren decir, vénganse para acá, díganmelo aquí en mi cara y nos arreglamos. No. Él sabe que los publicanos y los pecadores y la demás gente que está ahí necesitan escuchar el amor de Dios, cosa que muchos cristianos hacen lo contrario. Primero presentan el infierno, la condenación y luego el amor de Dios, y es al revés. Esta gente necesita escuchar el amor de Dios. Y el Señor empieza a narrar la primera parábola del capítulo 15. El capítulo 15 de Lucas es el único capítulo en la Biblia que está lleno de parábolas. Ya sabe que una parábola es el hecho de narrar o explicar, poniendo como ejemplo cosas terrenales para dar a conocer una verdad espiritual o una verdad celestial. Las parábolas, los personajes no existen, son abstractos, son ficticios. Dicen los teólogos que de estas tres parábolas, la primera no es la parábola de las 100 ovejas, no. Es la parábola de la oveja perdida. La número 2, la parábola de la moneda perdida. Y la número 3, la más famosa, la parábola del hijo pródigo. Dicen los teólogos que es solo una, pero alguien la dividió en 3 y así se quedó. Y el Señor les dice, un pastor pues sintió la curiosidad, la duda. Dijo, no sé por qué, pero voy a contar las ovejas. Traía 100 ovejas a su cargo y dijo, un momento, y las empezó a contar. 98, 99, dijo, y me falta una. Desde los tiempos de Abraham, entre la comunidad del Medio Oriente, que es donde siempre ha estado Israel, construían corrales o apriscos. Cada persona se conocía, veían la marca en las ovejas, en las cabras, en las vacas y decían, pues pertenece a esta persona. Y este hombre abrió un corral y ahí puso las 99 ovejas. Algunos tenían seguro, otros los aseguraban con otra cosa, pero ahí estaban completamente seguras. En la fauna de Israel pues ya disminuyó mucho, pero siempre había osos, leones y lobos.
Ellas ahí estaban seguras. Y dijo, yo voy a ir a buscar esa oveja que se perdió, estando consciente que con tanto animal carnívoro, pues se la pudo haber comido. Dijo, no, no le hace, yo como quiera la voy a ir a buscar. Y salió en su búsqueda. Cuando el Señor narró ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, habla de lo que es el buen pastor. Dice el Señor que las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Todos los pastores terrenales que están al frente de un ganado saben cuántas son, de qué color son, conocen muy bien el rebaño. Y este pastor que anda buscando la oveja perdida, quizás le hablaría por algún nombre, quizás le silbaría, de la manera que él se daba a entender, así le llamaba. Y en la aldea, el ranchito, el ejido, el pueblito, la gente sale y ya le dicen a este pastor, ¿qué pasó? ¿Se te perdió una oveja? Dijo, sí. ¿Cuántas traes? Traigo 100. Y las 99, ahí las dejé seguras. Dijo, ¿y por una? Dijo, sí. Pues yo que tú la dejaba. Porque ella tiene que aprender que si se perdió es porque no te hizo caso, que si se perdió es porque agarró su propio camino. Yo que tú ahí la dejaba, dijo el pastor, pues pues no. Y salió a buscarla. Dijo, la tengo que encontrar, tiene que salir. Siguió caminando, y salen otras personas al oír que le llamaba a su oveja, lo mismo. Dijo, sí, se me extravió y la ando buscando. Dijo la persona, yo también soy pastor y aquí anda una manada de lobos suelta, ya se comieron 2 ovejas mías, necesitas tener cuidado, ya sabes cómo son los lobos, porque si se comieron a tu oveja y no llenaron, le van a seguir contigo. Yo que tú no iba. Dijo el pastor, no, yo sí voy. Y ya se había cansado de tanto caminar, estaba a punto de caer la noche. Ya sabe que no había energía eléctrica y le faltaba un lugar. Haga de cuenta una meseta arriba y así la parte hacia abajo. Dijo, es el último lugar que voy a buscar, si no está ahí pues ya lo voy a dar por perdida. Y se asomó y estaba la oveja a medio camino hacia arriba y hacia abajo. Y le dice el pastor, gracias Señor, no te muevas de ahí. Y el pastor se hincó. Todos los pastores, a ver cuánto traían se llama cayado, un bastón largo. Dijo David, por eso, porque él era pastor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él agarra el cayado, el bastón largo al revés, y con la U muy suavemente la pone en su cuello y la empieza a estirar para no lastimarla y para no ahorcarla. No te desesperes, falta poco. Y la sube al camino. Ahí está, sana y salva. El pastor le empieza a llamar la atención a esta oveja. Sí la quería, pero le tenía que llamar la atención. ¿Por qué
te saliste del redil? ¿Por qué no me avisaste? Dale gracias a Dios que estás viva con tanto lobo, con tanto oso, con tanto león. Ojalá y hayas aprendido la lección. Le decía de Juan capítulo 10, dice el Señor, porque siempre ha sido así. Inclusive en el periódico salen anuncios: rento personas que se haga cargo de tantos caballos. Aquí en Monterrey, ahí en el norte, salen muchos anuncios así. ¿Quién se haga cargo de un rebaño así? Entonces, a ellos les pagan por cuidar, pero no son de ellos. Y el Señor les llama asalariados, porque les pagan, porque reciben un salario. Pero el Señor marca una diferencia y dice: el asalariado, cuando ve venir al lobo, él escapa por su vida y deja las ovejas que los lobos se las coman. O sea, le da lo mismo si se las comen a todas, si se pierden, porque es un asalariado y no son de él. Y el Señor dice: el buen pastor da su vida por sus ovejas. Por eso David se peleaba con los leones, con los osos, porque eran de él, eran de su papá Isaí. Dice la gente, aplicando términos de la tauromaquia, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en el ruedo, ¿sí? La gente que está en la barrera dice: debe de agarrar el capote así, debe de agarrar la muleta así, las banderillas no se pueden así. Pues desde la barrera todo es fácil, pero no desde adentro del ruedo. A mí me tocó ser pastor del 87 al 92. Muy difícil esos 5 años. Aunque yo ya había sido copastor como cerca de 5 años, no es fácil ser pastor. Si alguien ha sido pastor, tiene la propiedad de decir qué es ser pastor. Si alguien no ha sido pastor, puede decir muchas cosas, pero es muy diferente. Ahora, lo más importante, hermano, y se lo digo conforme a la realidad, hay pastores que los ponen, hay pastores que se ponen. Lo más importante es cuando Dios llama a alguien a un ministerio, sea pastor, sea evangelista. ¿Cuál es la señal inequívoca de que Dios llamó a alguien al pastorado? De que la gente viene a la iglesia, hermano, de que las almas son salvas. Hay muchos requisitos. Usted sabe los que menciona Pablo, ¿verdad? Que sean maridos de una sola mujer, que no sean ebrios, y ese es un requisito muy importante, que el Señor los llame, porque cuando el Señor llama, Dios va a respaldar. Yo me acuerdo cuando Arturo me dio oportunidad ahí en la calle Zacatecas. Ya tenía años de no verlos, a él y a Marisela, y ya qué bueno. Y bueno, desde ahí ya les dio Dios este lugar y todo esto, y nos gozamos. Entonces, el pastor va aprendiendo que debe tener sabiduría de Dios. Así como cuando a Salomón, ¿verdad?, que le trajeron estas 2 mujeres un niño, y dijo una, pues que lo partan en 2. Dijo: no, pues esta no es la mamá, pues no le duele. Así, la sabiduría de Dios. Paciencia, hermano. Cada congregante, hombre o mujer,
tiene su carácter o su personalidad. Hay tantos casos, hermano. ¿Y por qué ella no vino? Pues no me saludaron. Bueno, y hay que ir a verlos, hermano. Y hay que ir a visitarlos. Y hay que ir a aconsejarlos. Y hay que ir a adoctrinarlos, hermano. Y se tiene que hacer. Y estar al pendiente de quién no vino, por qué no vino, qué le pasó. No es fácil, hermano. Porque el pastor tiene que estar dispuesto o disponible las 24 horas. Y está atendiendo un caso y se presentó otro caso. Yo me acuerdo cuando ahí en Selecciones, así le llamaron al artículo, el pastor Superman. Y la gente decía, mira, el pastor tiene bastante energía. Pues tenía energía, hermano, porque tomaba de esos suplementos, ya sabe, ¿verdad? El Red Bull, el Monster, todo eso. Y es cierto, hizo que se le acelerara el corazón. Hasta que, pues, se murió, hermano. El pastor también se cansa, hermano. Y el pastor también necesita muchas veces el consejo que da. Él es el que lo necesita. Por la necesidad que él ora, también necesita que oren por él. Y muchas veces, qué bueno, hermano. En algunas iglesias, el día del pastor es cuando se dedicó la iglesia, en otras cuando es el cumpleaños. Pero es lo mismo, hermano. O sea, si no es en ese día, nadie se va a acordar del pastor. ¿Por qué? Si el pastor siempre está al pendiente, el pastor siempre se acuerda de todos, hermano. Dice la palabra del Señor que el pastor, cuando ve una oveja perniquebrada, se quebró la pierna, pues no la va a tratar igual. A la que está preñada, no le va a exigir igual. Es el mismo trabajo, hermano. Este pastor dijo, yo voy a ir a buscarla. Y fue a buscarla. Aunque muchas veces se diga, ya no le hables, ya sabe, ya conoce. Como quiera, así va a buscarla, así va y le habla. ¿Para qué? Pues para orar por él o por ella, para consolarla. Usted sabe, estos tiempos de pandemia, todo esto y mucho más es lo que tiene que hacer el pastor. Y cuando al pastor le dijeron, ahí andan unos lobos y ya se comieron 2 ovejas. Dice Pablo, Hechos 20, 29. Mucho me temo. Él se encontraba ahí en Éfeso. Y así como perseguían al Señor, perseguían al apóstol Pablo, los judaizantes, que yéndome van a entrar una manada de lobos rapaces, que no van a tener misericordia del rebaño. En todas las iglesias, sobre todo las iglesias florecientes, hay tantos lobos, hermano. Hay tanta gente que quiere meter división. Hay tanta gente que, como los asalariados, no les preocupa si la gente deja de venir, si la asistencia bajó, para nada. Y hay gente que no tiene misericordia del rebaño. Son usados por el enemigo para dividir, para desalentar, para desanimar. Este pastor dijo, yo como quiera la voy a ir a buscar. Y nosotros somos obedientes a lo que diga gobernación. Pero aún así,
pues no se ha cesado de predicar por línea, de decirle a los hermanos cómo están, qué pasa. Eso es velar por el rebaño, hermano. Y todos los pastores son iguales. No, hermano. Muchos pastores cerraron las iglesias, ni siquiera por línea, ni siquiera células, ni siquiera cultos de hogar. Se perdió, se perdió. Y este pastor dijo: voy a ir a buscarla, arriesgando su vida. Dijo: quizás ya la perdí, pero no quedó por mí. Cuando la ve, le dice: gracias, Señor. Y aún así le salva la vida y le llama la atención, porque hay lobos rapaces que no les gusta empezar desde abajo. Les gusta que ya la iglesia esté construida y que tenga todo, y meter la división. Y no es así, no es el orden de Dios. Y le llamó la atención, porque se les tiene que decir cuál es el orden de Dios, cuál es el verdadero camino y cómo es que se deben de conducir. Y después de que la regañó, igual que el papá y la mamá con los hijos, agarró la oveja y la puso sobre sus hombros. Esto es una señal de protección, una señal de amor, que muchos hijos dicen: papá o mamá, ya entendí lo que me querías decir. Y el papá y la mamá lo abrazan y lo besan: qué bueno que ya entendiste. Esto es lo mismo. Y él empieza a silbar, a cantar, y la gente lo escucha. Y la gente de ahí le dice: esta es la oveja que se te había perdido. Dijo: sí, mira qué bueno que la encontraste, nos gozamos contigo. Y más adelante igual: qué bueno por tu perseverancia. Yo quiero pensar que sí, que aquí hay hermanos, hermanas o familias que quizás un día le dijeron a su pastor, hermano Arturo: ya no vamos a venir, por lo que haya sido. Y él les diría: pues quédense una semana más, hombre. Yo les animo para que no desistan. Y por esas palabras de aliento ustedes están aquí, ustedes siguen aquí. Él no dijo: pues si se quieren ir, ¿desde cuándo? No. Y se necesita tener amor para con las almas perdidas. Y se necesita tener sabiduría. Y se necesita tener prudencia. Desafortunadamente, para mucha gente que no le gusta, esto es cuestión de búsqueda al Señor primeramente, pero también de años. Se requiere tiempo, hermano. Que mucha gente cree que es de la noche a la mañana. No es así. Nunca ha sido así. Nunca va a ser así. Y ahí venía con la oveja y los demás se gozaron. Llegó al corral, lo abrió, sacó las 99 y la que estaba ahí están las 100 ovejas. El Señor, dirigiéndose a los fariseos, a los escribas, les dice: porque aquí en la tierra, cuando un pecador, uno solo, se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón, sus pecados son perdonados, hay fiesta en los cielos. ¿Quién lo dijo? El Señor, no un apóstol. Ya sabe que la palabra Apocalipsis con K en griego es revelación. Hay otra palabra en griego igual con K que se llama
apocalipton. Eso es correr la cortina. Eso es revelar. El Señor en Juan 3:13 dice: nadie descendió del cielo, sino el que subió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿De dónde viene el Señor? De arriba, y toma un cuerpo como el de nosotros. Pero Él revela que cuando aquí en la tierra un pecador se arrepiente, en el cielo hay una fiesta muy grande. Por eso cuando alguien lo entiende así, quiere compartir con el que no conoce al Señor el Evangelio, que es la palabra de salvación. Y para eso está ahí el Señor. Los fariseos y los escribas representan las 99 ovejas. Ellos están seguros. Ellos le han dicho al Señor: nosotros no te necesitamos, nosotros no queremos escuchar tu palabra. Pero los pecadores y los publicanos representan a la oveja perdida. Alguien les tiene que hablar del Evangelio. Alguien les tiene que hablar del amor de Dios. Para eso está el Señor ahí. Esa es la oveja perdida. Ellos no querían hablarle a la oveja perdida. El Señor sí. ¿Y cuántos eran? No sé cuántos eran, ni publicanos ni pecadores. Pero están ahí, dispuestos de corazón a escuchar el mensaje de salvación. Quizás usted recuerde antes de que usted viniera al Señor, ¿cuántas veces le regalaron un folleto, una literatura? ¿Cuántas veces escuchó el mensaje de salvación por la radio, por la televisión, en el trabajo, en la escuela? Y usted decía: oye, pero ¿por qué me hablan tanto? Porque usted no entendía el amor de Dios. Pero el amor de Dios, de que el Señor le enviaba gente, y le enviaba gente, porque la voluntad del Señor era que nosotros conociéramos el amor de Dios, porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Ya cuando venimos al Señor, el Señor empezó a ayudarnos para poder entender el amor de Dios. Y toda esta gente que estaba ahí está escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios les está libertando y les está abriendo el entendimiento. Cuando les dice el Señor: ¿cuántos de ustedes quieren que sus pecados sean perdonados? Todos. Y los fariseos y los escribas se enojaron más. Así es el enemigo. Se enoja cuando a alguien se le habla de la palabra de Dios. Recuerde que en el mensaje, ahí en Apocalipsis, a las 7 iglesias, le dice el Señor a Juan: escribe al ángel. Aquí el ángel representa al pastor. El que está al frente nada más es uno, es el pastor, porque el pastor es responsable ante la presencia del Señor por el rebaño que ha puesto en sus manos. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que no nos olvidemos de nuestros pastores, porque ellos son los que han de dar cuenta de cada uno, o sea, de nuestras almas ante la presencia del Señor. Yo le animo que no nada más sea este día o el día de mañana que cumple años nuestro hermano Arturo, sino que siempre, en todo el año, siempre usted le puede preguntar: ¿cómo se ha sentido? ¿Y cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Porque usted sabe que esto no es de cuestión de salario, pero yo creo que usted ha visto
Nuestro hermano Arturo, su dedicación desde que usted le conoció, en el consejo que le ha dado, cuando ha ido a orar por usted, cuando se presentó pues el problema difícil, la prueba. Porque mire, yo creo que usted se debe acordar cuando estaba el agua bien fuerte, ¿verdad? Pero él como quiera fue a verlo al hospital o a la casa. Cuando estaba el friazo y cuando estaba el calorón, o sea, ahí fue a su casa. Pues ese es su pastor. Y ese es el pastor que el Señor le ha puesto a usted al frente. Somos amigos, hermano, de muchos años que nos conocemos, y yo sí le animo a eso, porque es un hombre de Dios, porque siempre va a estar dispuesto para ayudarle, para aconsejarle y para orar por usted.